Ustedes en sus libritos, en la página número 8, tienen lo que sería los apuntes o el bosquejo de este taller. En este taller nosotros tenemos 3 puntos. Primero, dice en el número 1, él, y tiene la línea para completar. Si tienen ahí para escribir está bien, si no lo pueden completar después. Pero lo primero que vamos a estar viendo es el corazón del administrador. ¿Quién es? La persona que administra. ¿Qué cosa? En esta oportunidad sería las finanzas de la iglesia. O tesorero también se le puede llamar. Pero el administrador de las finanzas de la iglesia. Vamos a ver solo unos versículos o un pasaje en la Biblia. En Jeremías, capítulo 17, vamos a estar viendo desde el versículo, ¿lo tienen ahí? Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 7. Jeremías 17, 7. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Solo ese pasaje vamos a estar viendo en esta tarde, simplemente para hacer hincapié en la importancia que debe tener el corazón del administrador. Como hijos de Dios, primeramente, nosotros queremos seguir los términos, las condiciones de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, todo lo que Dios quiera para nuestra vida. Pero nosotros no podemos seguir por un camino distinto, se le llama subversivo, a la persona que en vez de seguir el camino, agarra para otro lado. Está siguiendo sus reglas, su modo de hacer las cosas. Dios tiene un propósito con nosotros, pero primero, como hijos de Dios, primeramente debemos tener un corazón para Dios, dispuesto a Dios, y tener cuidado en el versículo 9 cuando dice, ¿cómo es el corazón? Engañoso. ¿Y cómo somos nosotros con el dinero? El dinero, ¿qué dice? El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros con el tema dinero? Lo que nosotros vamos a hablar ahora en un momentito, el dinero que van a pasar en cierto sentido por nuestras manos, tenemos que comprender nosotros que no nos corresponde. No es nuestro. Y ya le vamos a poner un ejemplito. Pero vamos a terminar este versículo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué cuidado tenemos que tener con nuestro corazón? Primero, dedicarnos a Dios. Que Dios sea el que obre a través nuestro. Que Dios sea el que nos utilice en todo momento para honrarlo y glorificarlo a Él. Porque lo que nosotros hagamos, nosotros no lo vamos a hacer para nosotros, ni para mostrarnos. Vamos a estar administrando los bienes de Dios. Dice acá que el corazón del administrador debe tener especial cuidado. ¿En qué? En que el corazón es engañoso. Entonces cuidemos que nuestro corazón esté apartado para Dios. ¿Qué sería un sinónimo de la palabra apartado? Se lo puse al revés, esa es la explicación. ¿Cuál sería la definición o un sinónimo de apartado? ¿Quiénes son apartados? Separados. Separados. Los que no siguen a Dios. ¿Separados? ¿Quiénes? Los santos. La explicación de apartado es santo. Una persona santa es apartada de todo mal. Bueno,
nuestro corazón debe estar apartado para Dios. Porque es lo que en este caso sería nuestro jefe, sería nuestro patrón. Y yo sé que no es una empresa, pero mucho cuidado con esto, porque muchos han caído por culpa del dinero. Dice acá, en el punto, en la letra A, dice su, y ustedes lo tienen con una línea, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Su relación con Dios. Su relación, la palabra que completamos ahí en el bosquejo. La relación que nosotros debemos cuidar para estar cerca de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Yo a veces estoy hablando con mi jefe, con mi patrón, y cuanto más tiempo paso con él, más cosas me revela, más consejos me revela, o más información personal, o más detalles de él, de su vida, de sus cosas. Y cada vez que estoy con él, tengo que tener mucho cuidado, porque es una persona que administra mucha plata. ¿Y qué pasa? Engañoso es el corazón, ¿verdad? Muchas veces eso nos tiende, o nos persuade, o nos atrae a que nosotros, ¿qué? Querramos la misma vida, o querramos acercarnos a todo ese monto de dinero. Y el otro día me estaba poniendo un ejemplo sobre comprar y vender moneda, que no sé cuánto, y hablaba de que en cuestiones de horas, por una mala decisión que iba a hacer y que no hizo, hubiera ganado $5.000. ¿Y qué? ¿Cómo? Así nomás, así facilito nomás. ¿Qué pasa? Ahí es donde entra nuestro cuidado. Engañoso es el corazón. Esa es su vida, esos son sus negocios, eso es lo que él hace con su vida. Cuidado, yo tengo otra vida. Yo me separo de él, termino de estar con él, lo que sea. Bueno, tengo que cambiar un chip y decir, no, yo soy Pablo, trabajo y soy hijo de Dios. Bueno, todo ese tipo de cosas a mí no me corresponden. Tengo que volver a enfocarme y enfocarme en lo que a mí me interesa y quién es mi verdadero patrón, ¿sí? Entonces, agradar a Dios y no dejarme llevar, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Sin embargo, ¿cómo termina el versículo? ¿Quién lo conocerá? ¿Y cómo comienza el siguiente versículo? Yo, Jehová, que escudriño la mente. Así que Jehová conoce todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros razonamos, y dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Primero, tengamos cuidado con el dinero, que no nos dejemos llevar por todo lo que veamos afuera, porque eso no nos corresponde, ¿sí? No querramos la vida de otro. No querramos meternos en los negocios de otros, ¿sí? Cuidemos eso. Cuidemos que el dinero que nosotros administramos corresponde a Dios, pertenece a Dios, no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo, antes de explicar el segundo punto. Cuando se compró este lugar, se juntó todo lo que es la ofrenda y la donación. ¿Se acuerdan que hubo varias personas que donaron? Si ustedes se acuerdan cuánto valía o costó este lugar, ¿se acuerdan? 160 y algo. 160 y algo. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque eso se depositó en una cuenta. Y eso se veía reflejado en cuando yo entro a mi cuenta en el banco, se agregó, como yo estoy como secretario de la personería jurídica, se agregó como información nomás. No puedo hacer nada yo con eso. Pero se me agregó en el detalle personal y aparecía ese número. ¿Y cómo es el corazón? Engañoso. Muchas veces nosotros vemos ese número y algún chiste con Gabriel hicimos, pero siempre con mucho cuidado, ¿verdad? Digo, mirá todo lo que hay acá, pero no me corresponde. Yo no lo puedo tocar porque ese dinero no es mío. Ahí es donde nosotros hacemos una separación fundamental. ¿Para qué? Para comprender el sentido de este punto número 1. Muchas personas ven ese tipo de número, ven esa cantidad de dinero, pasa el dinero por sus manos y ¿qué hacen? Se van atrás de eso. Han metido la mano en forma incorrecta en las finanzas de Dios y así fue con su vida.
Quizás se pierde por un tiempo ese dinero, quizás se robe ese dinero y la iglesia sufra un poco de tiempo, pero Dios se va a encargar de castigar ese pecado. Amén. Porque eso no nos corresponde. Ahí es cuando nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Pero para cuidar nuestra mente, para estar fríos, para estar razonando, que si hay un sobre de ofrenda de 2.000 pesos, esa 2.000 no me pertenece, y hay un sobre quizás de 10.000, ese 10.000 tampoco me pertenece, tenemos que estar cerca de Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Y en cuanto al ejemplo que les ponía con el patrón, es importante también visualizarlo para poder usarlo como aplicación espiritual. Cerca del patrón cuentan muchas cosas, cantidad de cosas personales. Yo no sé si se da cuenta que está haciendo eso, pero está bueno saber muchas cosas, porque cuenta muchas formas, cómo maneja las cosas. Está bien conocerlo, pero lo que quiero aplicarlo en forma espiritual es esto. Cuanto más tiempo paso con él, o cuanto más tiempo estoy con él, más lo conozco, más sé cómo piensa, más sé cómo razona, más sé cómo trabaja con sus finanzas. ¿Estamos entendiendo a lo que quiero aplicarlo? Cuanto más cerca estamos de Dios, nuestra relación con Dios, más vamos a conocer lo que Dios quiere de nosotros. Eso se aplica en toda el área espiritual, en toda la vida espiritual. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer las cosas a nuestra manera, vamos a hacer las cosas como nosotros pensamos que deberían ser. ¿Y qué decía en el versículo 9 al principio? Engañoso es el corazón. Así que acerquémonos a Dios, cuidemos que nuestro corazón esté dedicado para Dios, cuidemos que no nos engañe el administrar un dinero, entendiendo que ese dinero le pertenece a Dios, primeramente. Y entendiendo que Dios va a bendecir si nosotros nos depositamos en sus manos, si nosotros nos dedicamos a trabajar, dejarnos que Él nos use, y mucho cuidado con el punto número 3. Perdón, el 2, no nombré la letra B. Haciendo la obra de Dios, ¿qué dice? Con Dios. En ningún momento podemos nosotros pensar que lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo solos. Porque nosotros somos hijos de Dios y debemos tener a Dios presente en cada área de nuestra vida. En cada momento que nosotros vayamos a pensar en algo de esto, nosotros tenemos que hacerlo con Dios. Y así como tuvimos la bendición de tener este lugar, ¿qué hubiera pasado si en el caso de que teníamos la oportunidad, como ocupando la personería jurídica, si hubiéramos hecho algo con ese dinero? ¿Qué hubiera pasado? Ustedes dicen, no, pero ¿cómo va? Quizás ni se cruza en nuestra mente. Bueno, engañoso es el corazón. Oportunidad hubo. Yo sé, como hijo de Dios, nunca lo haría. Pero mucho cuidado. Hay casos de personas que administrando el dinero, no tengo que nombrar ni iglesia, ni nombre, ni nada, porque no se precisa. Pero sí ha ocurrido. ¿Y Dios qué hace? ¿Qué hace con su mano? Quita la mano directamente. Quita la mano. Se hubiera perdido mucho, no solo la persona, sino la obra, la iglesia, cuántas bendiciones de menos se hubiera tenido, ¿verdad? ¿Por qué? Por una mala decisión. ¿Entendemos eso? Dice al final entonces, punto número C, entendiendo que el dinero que administro no es mío, es de Dios. Eso es lo que completamos en el punto número C. Como hijos de Dios, nosotros administramos su dinero. Y si entendemos que es de Él, Él provee para toda nuestra vida, todas nuestras necesidades, Él provee para la obra, y fiel ejemplo fue esto, ¿verdad? Este lugar no se hubiera tenido si no el Señor no hubiera provisto como lo hizo. ¿Amén? Amén. El Señor bendijo. Amén. Bien, vamos a pasar al punto número 2 ahora.
Esta parte le toca a Cristina, así que vamos a dejarle el tiempo a ella. Tenemos media hora más o menos. ¿Sí? Adelante. Bueno, muy bien, qué importante todo esto. Bueno, yo estoy como secretaria de la iglesia acá de Colonia hace 12 años, me parece, una cosa así. Pero siempre recuerdo cuando, desde el primer momento, cuando había que decidir quién se iba a encargar de ese puesto y demás, que el pastor habló conmigo, una de las primeras cosas que siempre hablábamos y después en las reuniones del personal, siempre se hablaba mucho sobre este tema, ¿verdad? El dinero que se administra no es mío, es del Señor. Porque siempre se busca cuando hay que cubrir un puesto, ya sea en cualquier trabajo o también dentro de la iglesia, a las personas o a los hermanos, vamos a hablar del ámbito de la iglesia, que tengan los dones apropiados, ¿verdad? Para esos dones, para ese ministerio. Por ejemplo, si vamos a hablar de la música, se van a buscar hermanos que tengan dones apropiados para la música, ¿verdad? Si vamos a hablar de la administración de las finanzas, normalmente se busca a personas que les guste, ¿verdad? Trabajar con las finanzas, les gusten los números, pero por sobre todas las cosas no es lo más importante que les guste trabajar con los números o que tengan facilidad para eso, sino que lo más importante es el corazón, como decía Pablo, de la persona. Puedo ser brillante en los números, puedo tener títulos universitarios, puedo tener un montón de estudios en cuanto a esto, pero si mi relación con Dios no es la correcta, de nada sirve todo eso delante de Dios. Es preferible tener otra persona que no tenga títulos, pero que tenga un corazón que haya entendido este principio, antes que tener un título universitario para este puesto, porque es un puesto espiritual. Ayuda, claro que sí, todo lo que podamos estudiar o saber o manejar, pero de nada sirve si yo tengo, como decía Pablo, estoy pensando que cuando cuento las ofrendas, hoy cuánto dinero entró hoy, o cuánto dinero hay en la iglesia, y entonces ya me empiezo a creer que ese dinero es mío, entonces empiezo a tomar decisiones por ahí un poco autoritarias en cuanto a no, para la limpieza no se da tanto porque ya no precisan las hermanas de la limpieza, no precisan tantos productos, y voy a disponer más dinero para la jardinería, porque a mí me gusta la jardinería, ¿verdad? Y esas decisiones a veces que toma el administrador porque está en contacto con el dinero, son las que muchas veces no corresponden porque todo proviene del corazón. Si yo tengo un corazón humilde, si yo tengo un corazón que busco de Dios y que mis decisiones sean las correctas, basadas en lo que Dios quiere, las demás decisiones en cuanto a las necesidades de la iglesia van a ser basadas en eso mismo, ¿verdad? En las necesidades y no en las preferencias del que administra. Pues muchas veces pasa eso, ¿verdad? O se le da, bueno, después vamos a hablar de algunas cositas acá, pero se le da más prioridad por ahí algunas cosas dependiendo de lo que el administrador tiene gustos personales, ¿verdad? Y eso no es lo correcto. Lo correcto es tener un corazón humilde, un corazón sincero, entender esto. Es tu dinero y si hay otro área de la iglesia que precisa, hay que cubrir esa área. No importando si a mí me gusta o no me gusta ese momento, ¿verdad? Siempre tenemos al pastor en primer lugar en la iglesia, ¿verdad? Que es el que toma las decisiones, pero tampoco se le puede estar preguntando al pastor si vamos a comprar productos de limpieza para el baño porque se está necesitando, ¿verdad? Todas esas decisiones, vamos a decir, las toma normalmente o el secretario, el tesorero, o cada área, cada departamento, ya sea en la limpieza, en los niños, en los jóvenes, ¿verdad? Que tienen necesidades, todos van a una persona. En este caso van al tesorero o al administrador para preguntar si pueden comprar tal cosa, por ejemplo, ¿no? Y esa persona es la que decide decir sí o no, y si ya es un gasto muy grande, ahí sí se le va a preguntar al pastor, ¿verdad? Porque ya supera, vamos a decir, un presupuesto normal. Entonces cuando son gastos más grandes se habla con el pastor y bueno, en el caso de gastos más grandes todavía con toda la congregación, ¿verdad? En esa escala es que se maneja o que más o menos se administra todo lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces yo veo acá hermanos de diferentes iglesias, tenemos Nueva Helvecia representada, que yo sé también que ellos están trabajando con el tema de finanzas y cada iglesia que es un anexo que después se independiza, precisa todo un equipo nuevo, vamos a decir, en cuanto a esto. Entonces, ahí es cuando se escogen a las personas. Y todo esto que hablábamos es para escoger a la persona que va a llevar adelante ese rol en la iglesia, ¿verdad?
Por eso lo más importante siempre es tener una buena actitud espiritual frente al puesto o frente al ministerio y después las demás cosas. Después, entonces, habiendo entendido esto, creo que quedó bastante claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algo que quieran? ¿No? Si no avanzamos, dice, el punto número 2 es la mente del administrador. Hablamos del corazón del administrador y como decía Pablo, es engañoso, pero dice que de la abundancia de la boca, ¿qué habla? El corazón. Entonces todo lo que sale por nuestra boca o por nuestra mente o por nuestras manos proviene del corazón. Entonces primero y primordial el corazón. Después dice la mente del administrador. Y anotamos ahí la planificación. Porque cuando nosotros nos enfrentamos con las finanzas de la iglesia, vemos todo un montón de cosas, muchas cosas, pero parece como desordenado, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos y planificar. O sea, saber por dónde vamos a transitar, ¿verdad? Por dónde vamos a llevar las cosas. Y cada iglesia es totalmente libre e independiente de decidir cuál es su plan, ¿verdad? O qué es lo que desea hacer. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, cuando, por ejemplo, en nuestra iglesia se recogen diezmos y ofrendas. Hay otras iglesias que no recogen, que tienen un alfolí, donde ahí los hermanos depositan lo que Dios pone en su corazón para la obra del Señor. Y después que el dinero está en ese lugar, o que es contabilizado por alguien, porque alguien tiene que contarlo, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia tenemos un sistema de que 3 personas, normal, pudiendo, ¿verdad? A veces por alguna razón no hay 3, hay 2, está bien, pero no pudiendo son 3 personas que cuentan el dinero, ya sea cuando se recoja de la ofrenda o en el caso de los que tienen alfolí, cuentan ese dinero, se anota ya en un cuaderno y también en un sobre que después se le entregan al pastor en nuestra iglesia. ¿Y por qué 3 personas de diferentes familias? Esto más que nada es para dar transparencia a esta contabilización. Porque, por ejemplo, si contáramos Pablo y yo, que somos matrimonio, eso puede dar lugar a que nosotros nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, si quisiéramos sustraer algo o algo, y anotamos menos de lo que entró, por ejemplo. Y es realmente, no nos vamos a engañar a los hermanos, por más que engañemos a los hermanos, pero Dios está ahí mirando exactamente lo que se hace, ¿no? Pero para darle transparencia, se pide que sean de 3 familias diferentes. Entonces, que no sean padre e hijo, por ejemplo, papá, cuando está papá yo trato de no ir. Entonces siempre, normalmente el hermano Villanueva, papá y alguno de los jóvenes, o Luchi o alguien más, que son 3 familias diferentes y que es mucho más transparente y es mucho más seguro al momento de contar, ¿verdad? Entonces se cuenta exactamente todo lo que entró, se anota en el sobre y además nosotros hacemos una segunda anotación que es un cuaderno que siempre queda en la iglesia, que es como un respaldo. Porque si ese sobre donde estaba el dinero con la etiqueta de cuánto entró, se perdió, lo robaron, no pasó algo, más allá, se perdió el dinero, pero está el registro de cuánto pusieron los hermanos, ¿verdad? Entonces ese es el registro correcto. Entonces, independientemente de lo que pase con el sobre, ya hay un segundo registro de las entradas. Después de eso, el recorrido del dinero, cuando ya fue contabilizado y firmado con las 3 firmas diferentes, queda en el cuaderno de respaldo y después a fin de mes me pasan a mí todos los datos. Puede ser que, por ejemplo, en el caso mío no me pasan dinero, ¿no? Pero hay iglesias que ya el tesorero recibe todo el dinero, lo lleva al banco, lo administra. Nosotros, como somos un poco más chicos, contabilizamos, el pastor es el que tiene el dinero y nosotros hacemos toda la planilla con el registro y trabajamos con los números teóricos, ¿no? Y no sé, ¿cuál lo querés? Repartiendo. Ingreso, sí. Solo ingreso ahora. Entonces, nosotros, yo les imprimí esta planillita que es la que usamos nosotros, pero puede ser totalmente diferente. Ustedes la pueden manejar en el caso que tengan que hacerlo en sus iglesias de otra forma, ¿verdad? Entonces, lo primero que registramos es la fecha. Esto es de un mes, corresponde a un mes. Tenemos la fecha y tenemos 2, por ejemplo, para el 1 de octubre tuvimos, es un domingo, como tenemos 2 reuniones de mañana y de tarde, ponemos las dos fechas. Después el 4 fue un miércoles, el 8, nuevamente un domingo que tiene 2 fechas de entrada, y después todas las entradas, ofrendas en pesos, ofrendas en dólares, argentinos, lo que entró por promesa de fe, que es otro dinero extra que los hermanos ponen en un sobrecito,
que se contabiliza aparte de las finanzas generales de la iglesia. Ofrendas especiales, que es que si alguien dice, por ejemplo, yo voy a donar 500 pesos para el hermano Juan Pérez, que está pasando un momento de necesidad. Entonces lo ponen en un sobrecito y lo ponen en las ofrendas porque quiere que sea anónimo. Entonces eso se abre, se cuenta, se registra, pero el sobrecito inmediatamente se le lleva al hermano Juan Pérez. Entonces queda independiente de lo que es el fondo para pagar, por ejemplo, UTE y OSI, ¿verdad? No entra en ese fondo. Y después contamos la asistencia. Y después abajo hay un resumen, ¿verdad? Que es el total de ofrendas que se pasa todo en los dólares, los argentinos a la cotización del mes. Y después se suma todo juntos y después se descuenta todos los pagos que se hicieron en ese mes. ¿Ah? Y acá está la otra planillita. Que es de egresos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos lo que son los gastos fijos, que son aquellas utilidades que se pagan todos los meses. Por ejemplo, UTE tenemos que pagar a veces. No. Hay que pagar todos los meses, ¿verdad? Entonces tenemos una columna que dice UTE. Y esa columna hay que llenarla todos los meses con una cifra. Porque sabemos, ya sea en nuestra casa o en la iglesia, es lo mismo. Siempre va a venir la factura de UTE. Siempre va a venir la factura de OCE también, ¿verdad? Nosotros en este caso tenemos la propiedad acá de real y tenemos la de general. Entonces, por eso está detallado ahí de dónde es la UTE que estamos pagando, ¿verdad? Después tenemos las ofrendas misioneras, que son las ofrendas que se entregan ya sea al personal de la iglesia como afuera. Tenemos el combustible, cuando se necesita para el ómnibus, para las camionetas. Y después tenemos otros gastos, que son gastos variables. Por ejemplo, se rompió un vidrio en la propiedad, ¿no? Acá en el Real. Entonces hubo que pagar 800 pesos de cambio de vidrio, ¿no? Pero eso no es todos los meses. Es algo que pasó en el mes de octubre, ¿no? Entonces todos esos gastos variables no los podemos nosotros poner, pues si no tendríamos una planilla grandísima, ¿verdad? Porque no podemos poner una columna para cada gasto. Entonces en otros gastos, ahí anotamos todo lo que haya sido esporádico en ese mes. ¿Ah? Pero están las boletas. Sí, ahora hablamos de las boletas. Después el total de todos estos gastos nos va a dar una cifra. Si por ejemplo entraron 10.000 pesos de ofrenda y salieron 8.000 pesos en gastos, ahí tenemos el saldo que va en la planilla anterior, que es el saldo que quedaron 2.000 pesos a favor de la iglesia en ese mes. ¿Tá? Entonces, es bastante sencillo, es más o menos lo que, no sé si hacemos o no en casa, pero a veces lo llevamos en la mente y no lo llevamos en planilla. Pero siempre se presenta así. Después el detalle, escribimos exactamente para qué fue. A veces algunas de las chicas no están acá, pero Eliana, Yanina o Jenny siempre les gusta y quieren participar a veces o ayudarme con la finanza. Lo que les digo es que siempre anoten hasta de más los detalles. Por ejemplo, se rompió un vidrio en la vidriería, pero se le dio una ofrenda a quién y por qué razón. Porque después pasan los meses y nos olvidamos por qué salió ese dinero, ¿verdad? Y de aquí a un año puede alguien estar mirando los papeles y preguntar, ¿y esto por qué se pagó un hotel? No, se pagó un hotel porque vino un misionero, fulano de tal, a la conferencia de tal cosa. Entonces ahí sabemos exactamente, no es que alguien se haya cogido un hotel, alguien del personal haya ido al hotel y pasó una boleta de hotel, ¿verdad? Sino que siempre en la boleta y en el detalle anotar para qué fue el gasto. Porque cuanto más el administrador también anote y se cuida su testimonio y también cuida el testimonio de la iglesia. Amén. Porque si alguien viene y nos pide cuenta y nosotros no nos acordamos, pero qué importante fue aquella vez haber puesto para qué era, ¿verdad? Y así evitamos todas estas clases de cosas. Si no anda la tarjeta corporativa. Sí. Después con el tema de las boletas que decía papá, cada persona de la iglesia por ahí puede en algún momento hacer un gasto, ¿verdad? De la iglesia. Porque ya sea que o se pagó, faltó leche para la escuela dominical y tuvo que salir un hermano a comprar, pero siempre le pedimos que traigan la boleta, todo siempre con boleta, y que ponga la firma de la persona o del hermano que hizo el gasto. Ya sea para combustible, ya sea para lo que sea que se gastó, que ponga la firma. Entonces hoy o mañana se sabe qué persona hizo ese gasto, ¿verdad? Porque tenemos la boleta y la firma. Eso es muy importante porque a veces cuando son poquitos no pasa nada porque sabemos quiénes son, pero a medida que se va agrandando la iglesia
hay muchas personas y por ejemplo hay 20 boletas de combustible y cuando ya más o menos se conoce el presupuesto para cubrir de combustible, en las diferentes reuniones más o menos ya sabemos cuánto puede ser, ¿verdad? Pero un mes hay un gasto muy grande de combustible y ahí tenemos que entrar a ver boleta por boleta por qué se gastó tanto de combustible ese mes, ¿verdad? Puede ser que fuimos a un campamento, por ejemplo, cuando íbamos a Blanca Arena, y se gasta mucho más de combustible. Entonces hay que aclarar en la factura por qué ese mes es que hay un gasto tan grande de combustible. Y los hermanos que tienen camionetas, cuando se les cubre, para que están usándolas para ir a buscar o traer gente o para el ministerio, de la misma manera traen la boleta firmada, entonces se sabe quién usó y al final del mes, por ejemplo, se sabe cuántos... quién echó más combustible que otro, por ejemplo, ¿no? En el caso, y ahí se estudia por qué, si fue necesario, si no, si se puede achicar ese gasto. Entonces son todas cosas que ayudan a mantener el orden, ¿verdad? A que no se... Porque a veces, sí, salieron 50.000 pesos, y así, ¿cómo? Y vamos a afinar eso y ver exactamente dónde estamos, si se puede ahorrar algo, ¿verdad? Que sea innecesario. Porque dice el 1 Corintios, ¿verdad?, que se requiere de los administradores que sean hallados fieles, ¿verdad? Entonces no es simplemente llevar así por arriba a vuelo de pájaro la cifra, sino poder mirar, hay que mirar las facturas, ¿verdad? Hay que mirar los recibos, hay que mirar cuánto se pagó. Si estamos echando a crédito, por ejemplo, combustible, y vamos a pagar y nos cobran algo que está diferente a las facturas de crédito, ¿verdad? ¿Eso quién se tiene que dar cuenta? La persona que administra, hay que chequear, ¿verdad? Si nosotros vamos a la estación de servicio y decimos vamos a pagar la cuenta y nos dicen son 10.000 pesos y nosotros pagamos los 10.000 pesos, pero no nos fijamos si las boletas de crédito de los que echaron combustible son por 10.000 pesos, puede haber pasado ese error, ¿verdad? Y en realidad ha pasado, que muchas veces una vez nos pasó, por ejemplo, en la iglesia, de que nos cobraron más porque fueron y pagaron y trajeron. Y después yo chequeando la factura no daba, yo no tenía la cantidad que ellos nos cobraron. Entonces fuimos a ver qué había pasado en la estación de servicio, ¿no? Que estaban todas las facturas y nos mostraron. Y cuando nos mostraron, habían echado a nombre de nuestra iglesia para otra iglesia. Y había firmado un fulano que no conocíamos, la factura, ¿no? Entonces esa factura no era firma nuestra y no era... Entonces hubo que hacer un reclamo, porque eso no nos correspondía. Pero si no hay alguien que se esté fijando y se esté cerciorando, pueden pasar esa clase de errores, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esas cosas, principalmente cuando vamos a pagar una cuenta, por ejemplo, o papelería. Nosotros tenemos una papelería donde todos los maestros de escuela dominical pueden ir, ¿verdad? Y sacar, pero siempre con orden, porque en la papelería ellos tienen una lista de las personas que pueden sacar, y después cuando yo voy a pagar yo me fijo quién sacó y para qué sacó, ¿verdad? Y si hay algo que sea muy diferente o algo que haya pasado, bueno, yo ante la duda preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué fulano sacó 5 resmas de papel, ¿no? Que son resmas, cada bloque de papel trae 500 hojas. ¿Por qué sacó 5 paquetes de papel, ¿verdad? Porque parecía raro. Entonces hay que investigar un poquito, hay que ver, no, se usó en eso porque se hicieron, por ejemplo, todos los libritos para las conferencias. ¿Está? Perfecto. Se explica en la factura por qué razón se gastaron tanto papel y se continúa. No es de desconfianza, sino que es simplemente de control para evitar errores o para evitar que surjan diferentes gastos innecesarios. Ahí está. Muy bien. Así que en cuanto a la planificación, es esto, es tener un sistema, después dice, y seguir el sistema, ¿verdad? El administrador en su organización primero tiene un sistema. Por ejemplo, si a mí me traen todos los sobres, yo no sé qué hacer con los sobres, ¿qué voy a hacer? No sé si anotarlos en un cuaderno, no sé si yo no tengo un sistema para seguir, posiblemente voy a terminar mareada, sin saber qué hacer, no voy a saber cuánto fueron las entradas ni las salidas, ¿verdad? Entonces no, yo tengo que tener un sistema. Llegan los sobres con la información, con las planillas, con el registro, y yo eso lo vuelvo en una planilla, la de las entradas, ¿verdad? Después tengo una segunda planilla donde pongo todo lo que salió. Exactamente, para qué salió, las facturas que me dieron, si se gastaron pasajes para ir a Valencia, si se gastó comida porque estuvieron techando la capilla y hubo que darle comida porque se quedaron al mediodía. Todo se registra ahí. Y después de eso hacemos un balance entre lo que entró y lo que salió. Y eso es lo que nos queda, ¿verdad?
está entreverado en este paso, posiblemente vaya a cometer más errores a futuro. Entonces yo, si tengo mi sistema, yo sé que me dan esto y a dónde va y qué hago con esto, lo llevo a la computadora de tal forma. Todas las salidas de tal forma me quedó un saldo. ¿Quedó dinero a favor de la iglesia o no? ¿Verdad? Y con ese dinero después hay que tomar decisiones. Porque si vienen y después quedaron 2.000 pesos y me preguntan si se puede cambiar una puerta que sale por 4.000 pesos, ¿qué vamos a decir? No, todavía no, hay que esperar un poquito porque no hay dinero suficiente. Sin embargo, si yo no sé dónde estoy parada, me preguntan si pueden cambiar una puerta y le decimos, sí, cámbiala, no hay problema, ¿verdad? Y después al momento de pagar no está la plata y alguien más tiene que cubrirla. Entonces va a ser un problema a futuro. Entonces, tener el sistema y seguir el sistema. Y después, muchas veces, no encasillarnos en ese sistema. Nosotros tenemos la planilla de entrada, la planilla de salida, pero vemos que no está funcionando, que hay algo que como que no hay agilidad o me entrevero, o las cosas están mal, o no es cómodo como estoy trabajando. Entonces lo que tengo que hacer es mejorar ese sistema. Si yo veo que esta columna de gastos varios, hay, por ejemplo, la papelería la estaba entrando ahí, y todos los meses tengo papelería, puedo cambiar y hacer otra columna que diga solo papelería. Entonces me agiliza, por ejemplo, lo voy modificando, quiero decir, ¿verdad? La planilla. Que no se encasillen a una sola planilla. Vayan probando y si les gusta ese sistema está bien y continúan. Y si no, si hay que cambiarlo, se cambia, ¿verdad? Eso entra dentro de la parte de la evaluación. Y después evalúa y mejora el sistema. Para evaluar, ¿qué hacemos para evaluar? ¿Qué harían ustedes si tienen que evaluar cómo van ustedes, por ejemplo, con los gastos de la casa? A ver, ¿todos saben cuánto gastaron el mes pasado en comida? ¿Solamente en comida? No me digan, no me respondan. Pero piensen, ¿saben cuánto gastaron solamente de comida? ¿Saben cuánto del dinero que entró por los sueldos a la casa, cuánto de eso gastaron en combustible? ¿Y saben cuánto de eso gastaron de UTE? Ahí está. Eso se llama, si ustedes quieren mejorar en cuanto a eso, pueden llevar un control, ¿verdad? Anotar cada vez que alguien va o viene al almacén, van anotando o guardando los recibitos y al final del mes van a saber exactamente cuánto, y si ustedes gastaron 10.000 pesos y cobraron 10.000 pesos, van a estar ahí, ¿verdad? Y si además de eso pagaron UTE, OCE claro, ahí hay algo que está mal, se tiene que generar más entradas porque evidentemente no estoy cubriendo el presupuesto de mi casa, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Hay que evaluar. O sea, yo tengo que saber cuánto está entrando de ofrendas, porque después al momento de hacer gastos, yo tengo que saber qué pasa. Tenemos que achicar algún gasto, si se está gastando mucho de OCE. O sea, entonces ahí vienen las gráficas o un sistema más sencillo para casa, ¿no? Pero para la iglesia hacemos gráfica, ¿verdad? Graficamos casi todo. Al pastor le gustan las gráficas. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, gráficas de entradas a un año. Estos no son datos de nuestra iglesia, tomé datos al azar. Entonces ustedes ponen el primer mes cuánto entró, el segundo mes, lo podemos hacer en nuestra propia casa, ¿verdad? En este mes gastamos tanto, entró tanto por concepto de sueldo o de changa, el segundo mes tanto y así. Y vamos a poder saber si vamos en aumento en nuestro presupuesto, si vamos en caída, ¿verdad? O si nos mantenemos, ¿viste? Si es una línea recta. Pero sabemos dónde estamos parados, ¿verdad? Podemos tener una idea. En cuanto a las salidas también. Ahora tenemos, bueno, acá no la tengo, pero una gráfica de egresos. Entonces, si yo puedo hacer una gráfica de OCE y tomar las 12 boletas de OCE del año, ¿verdad? Entonces, las 12 para atrás. Yo pongo el primer mes de OCE gastamos 300 pesos, el segundo mes 500, el tercer mes 300, y así hasta llegar al número 12. Y después mirar, sentarme y mirar lo que tengo ahí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué en febrero gasté 800 pesos y después en julio gasté 200? O nos bañamos menos, o teníamos una piscina y gastamos más cantidad. Bueno, para el siguiente año yo pagué 800 pesos de OCE y normalmente pago 200. Bueno, yo evalúo, este año ¿pongo la piscina o no la pongo? ¿Me generó algo que yo no podía pagar? ¿O puedo mantener la piscina porque pude tener el dinero suficiente para cubrirla? ¿Verdad? En la iglesia, ¿qué pasa? Hacemos la gráfica de OCE y tenemos un mes que se gastaron 3.000 pesos de OCE. Bueno, ¿qué pasó?
¿Por qué si estábamos pagando 800 pesos, 1000 pesos de OCE, por qué este mes pagamos 3000? Bueno, hay una luz roja, alerta, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Una canilla quedó abierta en el general y perdió agua y nos generó un gasto enorme. Entonces hay que tomar medidas. A pedir a los hermanos, si alguien ve una canilla abierta, que por favor antes de irse que avise, o que cerramos la llave de paso, como estamos haciendo ahora, para evitar cualquier pérdida que haya quedado en un baño. Tenemos muchas canillas, muchos baños. Entonces, si queda uno abierto, puede generar un destrozo a fin de mes. Entonces hay que ser precavidos en cuanto a eso. Hay que evaluar, hay que ver qué fue lo que pasó. O, por ejemplo, hubo campamento acá en el Real y tuvimos 60 jóvenes por una semana. Entonces, obviamente, ahí la factura de OCE se va a ir para arriba, porque todos se bañan, todos van, hay más gente usando las utilidades y por lo tanto más para pagar. Pero más o menos nosotros como iglesia ya sabemos que cuando en julio y en enero, febrero vamos a tener las facturas de OCE más altas. Por lo tanto hay que ser precavido con los gastos, ¿verdad? En esos meses, porque va a ser una factura muy alta. Y lo mismo en casa, si en enero y febrero tenemos piscina, va a ser más alta y yo tengo que tener cuidado porque yo sé que me va a venir un gasto extra ese mes. Entonces todas estas cosas, si las tenemos en cuenta y las vamos manejando, van a ayudar para el bien de la iglesia, porque todos queremos el bien de la iglesia, ¿verdad? Y todos queremos que muchas veces cuando oran, antes de pasar la ofrenda, los hermanos que oran dicen que el Señor le dé sabiduría a los que están administrando. Y esas palabras siempre, por ejemplo, a mí me han hecho pensar muchas veces, porque no se puede no ser, no actuar con sabiduría, ¿verdad? Hacer las cosas porque sí, nomás porque ya me acostumbré, o no pasa nada, no. Vamos a actuar con sabiduría, ser precavidos, mirar, ¿verdad?, las cosas. Y todo esto, cuanto más nos preparemos en esto, mejor vamos a poder llevar adelante todo lo que tenga que ver con la administración, ¿verdad? Y vamos a poder ser más eficientes en cuanto al trabajo. Y después tener mucho cuidado con las fechas que vencen las facturas. Esto era siempre un problema, porque ustedes vieron en su casa, llega la factura de OCE y la pasan por abajo de la puerta, ¿verdad? O la de UTE. En la iglesia, cuando llega la factura de UTE o OCE, normalmente no hay nadie en la iglesia, ¿verdad? La dejan, se extravía, quedó abajo de una planta, vino viento y se voló, vino un perro y la rompió. A veces no llegan a nuestras manos las facturas de UTE y OCE. ¿Y qué pasa? No sabemos el vencimiento y por lo tanto después se pasa el vencimiento y nos cobran multas y recargos. Y cuanto más se pague, más alto viene el recargo. En nuestra casa por 200 pesos, por ahí nos vienen 20 pesos y no hace la gran diferencia. Pero cuando estamos pagando facturas de 3000 pesos, si llega a venir una multa o un recargo a esa factura, pues pueden ser hasta 300 pesos de multa o recargo. Entonces es mucha plata. Yo siempre pienso, los hermanos ponen las ofrendas o ponemos todas las ofrendas, no para que por un descuido se vayan 300 pesos, imagínense de alguien que ofrendó con su, de lo poco que tenía o de lo mucho, no importa, pero por una mala decisión o por un mal actuar de un administrador se puede estar pagando recargo innecesario, ¿verdad? A veces pasa y pasó algo y tal, no pasa nada, pero que no se haga costumbre, ¿verdad? Tratar de evitar lo más posible que pasen esas cosas para no desperdiciar el dinero del Señor, sino ser fieles, ser constantes y siempre tratar de estar avisados en cuanto a estas cosas. En nuestra iglesia lo que hicimos fue, todas las facturas de UTE y OCE las pusimos en una tarjeta de crédito. Entonces se descuenta, o sea, cuando llega el vencimiento se descuenta de la tarjeta. Y nunca pagamos recargo, no pasa más aquello que pasaba, que podía pasar antes de que alguien se llevaba la factura o no estaba, o se rompía o se mojaba, ¿verdad? Sino que ahora esté físicamente o no esté la factura, se paga por internet. Entonces, nadie tiene estrés en cuanto a los vencimientos, que a veces son bastante, para el que está al frente de eso, puede ser algo perjudicial, ¿no? Y lo mismo, si alguna iglesia compra a crédito, a cualquier cosa, ya a veces un vehículo o a veces lo que sea, se compra a crédito, lo que hay que tener en cuenta para el administrador es pagar la factura a tiempo, ¿verdad? Para evitar esos multas y recargos que lo paga toda la congregación, en realidad, ¿verdad? Y cuando pagan alquileres,
por ejemplo, se alquila una casa para pagar alquiler, lo mismo. O sea, hay que estar pendientes y hay que ver que cuando llegue el momento del alquiler tener el dinero. Porque si no, sobre eso después también pueden venir multas de recargo totalmente innecesarias. ¿Ah? Después dice la importancia de los recibos y el sistema de archivo. Ya vimos todo, tenemos un montón de papeles, tenemos la planilla de entrada, la planilla de salida y todos los recibos. ¿Y qué hago con los recibos? No importa si se pierden o no. Es sumamente importante que cada recibo quede archivado en una carpeta junto con las planillas de entrada y salida del mes. Todos los recibos tienen que estar. Si yo puse acá que habían salido 300 pesos porque se rompió un vidrio, yo tengo que tener físicamente el recibo de la vidriería donde dice, ¿verdad?, la fecha y el gasto que se compró. Porque esto parece algo capaz innecesario, pues ya está registrado, pero no es así. Porque hay muchas iglesias o muchos lugares que ha pasado que las personas que el tesorero por ahí anota, me voy a quedar con 300 pesos, ¿no? Partimos otra vez del corazón. Me voy a quedar con 300 pesos, total nadie se va a dar cuenta y pongo que se rompió un vidrio y hago una boletita o no hago nada, porque total no tenemos boletas, no pasa nada. 300 pesos por un vidrio, 500 pesos para caramelos para la escuela dominical. Y en realidad nadie se gastó, sino que es alguien que se lo está robando ese dinero, ¿verdad? Entonces, para evitar todas estas clases de cosas que pueden llegar a pasar, siempre cuanto más transparente tengamos las finanzas, más nos vamos a cubrir a nosotros mismos cuando estamos administrando y cubrimos y protegemos a toda la congregación, ¿verdad? Y más aún si firmamos esa boleta y se sabe que el hermano fulano gastó 500 pesos en caramelo para la escuela dominical, ¿verdad? Eso es sumamente importante y es sumamente importante que lo dejen en la carpeta con el bibliorato junto con todas las cosas. Si ese bibliorato dentro de 2 meses viene alguien y se los pide, ustedes se lo pueden dar con total tranquilidad y pueden mirar que cada cosa, cada gasto que se haya hecho está respaldado con la boleta archivada en el mismo lugar donde están las finanzas. ¿Sí? Todo esto nos protegemos a nosotros mismos y protegemos a toda la congregación. Y por eso es importante el sistema de archivo, no tener las cosas tiradas. Si podemos tener todos los biblioratos año por año, mes por mes, con todas las boletas adentro, eso es lo ideal, ¿verdad? Buscar un lugar, ya sea en la iglesia o en la casa del pastor o en algún lugar donde sepamos que está siempre, y ahí ir dejando todo después. Porque pasan los años, pues se acumulan, ¿verdad?, muchos biblioratos. Pero eso tiene que quedar ahí por siempre, ¿no? Que si alguien quiere venir y revisar a un año atrás o a 10 años atrás, que lo puede hacer con total tranquilidad. Y después, con respecto a la personería jurídica, es importante tener la personería jurídica, no es obligatorio para todavía, para todas las iglesias de nuestro país. Podemos tener una iglesia sin personería jurídica, pero por ejemplo, para nosotros que tenemos propiedades y demás, es sumamente importante para el hecho de que se sepa qué cosa es de la iglesia. Porque si la iglesia no tiene una personería jurídica, que es una figura jurídica delante del Estado, no puede tener propiedades. O sea que si nosotros no tuviéramos, esta propiedad tendría que estar a nombre de una persona o de otra institución, por ejemplo, una misión o algo, pero no es de la iglesia. Entonces lo correcto es que si tenemos personería jurídica, que tenemos una figura jurídica delante del Estado, esa figura jurídica, como por ejemplo en nuestro caso la Iglesia Bautista Fundamental, tiene su número de RUC, tiene su número de BPS, y todo lo que queramos comprar y vender lo podemos hacer a través de la personería jurídica y no a través de una persona física, que normalmente puede ser el pastor o algún hermano de la iglesia, pero que no es lo ideal, ¿verdad? Porque llega a pasar algo o lo que sea, siempre es más conveniente tener la misma iglesia, una personería jurídica, pero no podemos ir los 120 que somos en nuestra iglesia, no podemos ir, por ejemplo, a BPS a pedir un número, ¿verdad? Entonces, la personería jurídica se maneja con presidente, secretario y tesorero, que son las 3 personas que representan a toda la congregación. Por eso es que hacemos nosotros elecciones, cuando hay época de elecciones, de presidente, secretario y tesorero, y por eso se le da nuestra confianza, igual que en el gobierno, ¿verdad? Tenemos al presidente que el pueblo lo vota y esa persona actúa en nombre de toda la congregación. Lo mismo pasa en la iglesia.
tenemos al presidente, que en este caso es el pastor Gabriel, secretario que es Pablo, y tesorera que soy yo. Anteriormente teníamos otro con nuestros representantes. Y esas personas son las que se presentan delante del Estado para firmar los papeles y demás, donde dice, por ejemplo, que esta propiedad de Luis Alberto Herrera le pertenece a la Iglesia Bautista Fundamental. ¿Ya? Y por eso lleva también todo su papeleo y lleva todo, a veces, más cosas en cuanto a la administración, pero al final termina siendo de ayuda y para todos, ¿no? Y bueno, después trabajando en equipo y preparando a otros. Estamos en una conferencia de liderazgo y es lo que se ha venido trabajando también en todos los talleres. No trabajar solos, tener equipos. Por ejemplo, yo muchas veces, si yo no puedo, o les estoy enseñando a Eliana, Tatiana, a Janina, a Jenny, son diferentes personas que se han acercado a mí y me dicen, me gusta la finanza, me gustaría ayudarte. Entonces, ¿cómo no? Por supuesto. Abrir todo, mostrarles todo, no pensar que yo soy la única que sé y que si yo no estoy, ¿qué vale? No pasa nada, porque a mí mañana me pasa algo, el Señor me llama, o me enfermo y no puedo atender. ¿Quién va a atenderlo? Tiene que haber más personas, ¿verdad?, que puedan hacerlo cuando uno no esté. Y aparte es más fácil, es más liviano trabajar en equipo. Y no quedarnos con todas estas cosas para mí solo y no compartirlos, sino al contrario, compartirlo, buscar consejos, tomar consejos de otras cosas, ¿verdad?, de otras personas, y entre todos trabajar, y entre todos cuanto más sepan, mejor, porque se arma todo un equipo de trabajo, y eso ayuda para que el día de mañana, si una persona no está, lo pueda hacer otra, y podamos así ir avanzando para la gloria del Señor. Amén. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Está clarito como el agua. Pero bueno, eso es importante. Para eso en sí es el taller, en realidad, para que todos sepamos, ¿verdad?, cómo hacerlo mejor para Dios. Y bueno, siempre va a haber algo que tenemos que mejorar. Siempre hay un área, es de todo ámbito de la vida cristiana, ¿no? Así que la idea de toda la conferencia es esa, que nosotros podamos buscar el área que podemos crecer, que podemos mejorar y lo que pide el Señor, ¿no? Que nosotros vayamos creciendo y avanzando como hijos de Dios. Muy bien, vamos a orar y después creo que tenemos unos minutos antes que vengan los que se fueron a la casa del pastor, así continúa. Querido Padre, te agradecemos por este tiempo que nos diste, Señor, para poder aprender cómo administrar las finanzas de tu iglesia. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a entender, Señor, cada detalle, cada cosa, a prestar atención a cada cosa que nos das para administrar, y ayúdanos, Señor, así como vemos empresas que tienen tanto cuidado en la administración y en tanto detalle, ayúdanos a hacerlo aún mejor, entendiendo y reconociendo que es tu dinero y es tu obra, Señor. Ayúdanos, moldéanos, trabaja con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor, que estemos siempre cuidando también nuestra relación para estar cerca de ti, conocerte más y poder hacer las cosas a tu manera, Señor. Y también poder estar haciendo tu obra, administrando tu obra, pero con tu ayuda y con tu bendición. Pedimos por cada uno de estos hermanos y también por el resto de la tarde que nos estés acompañando. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, tenemos un